Ok, esto ya está grabando. Muy bien. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado aquí de charlar un rato contigo sobre cine. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Supongo que es por conseguir replicar en otros las sensaciones que yo he sentido primero como espectador, ¿no? Ciertas obras que en momentos clave de tu vida te tocan, te marcan, te transforman y a partir de ahí imagino que hay un deseo profundo de conseguir hacer también obras y piezas que signifiquen para ti y que signifiquen para los demás. Por ejemplo, ¿tú dónde estudiaste cine? ¿Dónde fue la prueba de fuego? Yo estudié en la SCAC. En la SCAC. Soy de la cuarta promoción, que es la escuela se acababa de abrir, estaba justo en sus inicios. Aunque yo siempre digo que en el cine la formación es bastante autodidacta, porque la escuela puede enseñarte hasta un punto. Puede abrirte digamos que alguna puerta, pero el que tiene que entrar y explorar es cada uno. ¿Y tu forma de exploración qué fue? ¿A través del cortometraje? Bueno, a través de, evidentemente, ver mucho cine, leer mucho cine. Yo creo que es muy importante leer sobre cine. Por suerte, pues estamos en un momento en el que tienes acceso a mucho material interesante. Y después el banco de pruebas del corto, claro, el corto, a mí yo siempre digo que me lo ha dado todo, el hacer cortos, o sea, me ha enseñado a ser director, a trabajar con otros, a tantear la respuesta del público ante lo que yo hacía, a entender cómo reaccionaba el público, cómo reaccionaban los espectadores a lo que yo les podía entregar en la pantalla, les podía transmitir. Y bueno, me pegaba haciendo cortos, no sé, 15 años de mi vida. ¿Y los inconvenientes del corto? Hombre, no es inconveniente de hacer cortos, no. La pena es que los cortos tienen una distribución muy complicada. Hay pocos canales para distribuirlos o para exhibirlos, para que le lleguen al público. No llegan al gran público, solo llegan al público muy interesado en festivales de cortos, demás. No hay, sí es cierto que hay alguna cadena que apuesta periódicamente por comprar cortos y demás, pero en general, y además en España se han hecho históricamente cortos muy buenos, cortos que han funcionado a nivel mundial en festivales, y la pena es que luego es como que nunca han acabado de llegar al gran público. Esa es la única pena del corto. Por lo demás, yo siempre digo que el corto para mí es como el primer amor, o sea, es como tienes un recuerdo casi idealizado, ¿no? de la primera vez que te enfrentas a rodar, a montar, a luego enseñarlo a la gente, recibir su respuesta. Y al final, como no hay industria del corto, es decir, no se hace por dinero, no se hace se hace por amor al arte. Casi todo el mundo que hace cortos lo hace por el amor al arte, es por el deseo de contar una historia y que es importante para ti y que quieres que le llegue a los demás. Entonces hay algo como muy puro en eso, ¿no? Porque digamos que está fuera de la industria, está fuera de ciertos intereses, ¿no? Que sí que en el mundo del cine de largo y demás pues existen, es innegable. Porque para ti el corto era como un proceso para hacer el largometraje, o cada historia te la planteabas como si fuera ya una película larga pero de menor duración. Ha habido un poco de todo, o sea, sí que me ha gustado en cada corto probar cosas que yo siempre digo que no sabía hacer, y he ido saltando un poco de géneros y he intentado que cada corto fuera como un reto. Y eso sin duda pues también influye en mi formación como cineasta, pero bueno, es algo que en realidad también quiero arrastrar a los largos, es decir, me motivan a hacer cosas que sean nuevas, que sean diferentes, ante las que sienta vértigo porque no sepa cómo afrontarlas, y eso es una de las cosas para mí más interesantes de hacer cine. Y
Es cierto que he hecho cortos que algunos son muy largos de duración y de ambición en sentido de producción y que pueden parecer como pequeñas pelis. También es cierto que yo al menos hice cortos con el deseo de llegar a hacer pelis, o sea, llegar a hacer largos, básicamente porque de los largos sí que se puede vivir y de los cortos es muy difícil, por no decir que es casi imposible poder dedicarte exclusivamente a los cortos. Pero también es cierto que ahora que digamos que hago largos y estoy en el camino de hacer largos, el mundo del corto me sigue interesando. De hecho tengo un guión escrito que me gustaría en algún momento dado rodar y para mí es algo que seguirá en paralelo con mi carrera de largometrajes, y de hecho también produzco cortometrajes a nuevos directores y demás, porque pues a mí me apasiona el mundo del corto. Bajo Cero, la primera idea que te vino, ¿cuál era? ¿Un tipo sin más atrapado en una vorágine que le supera y su vida corre peligro a cada instante? Porque en todos yo he visto 3 cortos tuyos, Avatar, Graffiti, 72%, y todos es el mismo rollo. O sea, personas atrapadas en algo que les supera completamente. Y el proceso del relato es ver si superan eso bueno, si son capaces de salir airosos de todo ese berenjenal. ¿Era así la historia? Bueno, pensándolo a posteriori, uno intenta encontrar, ¿no?, de dónde fue, porque la creatividad es como algo muy difícil de analizar o de encontrar el origen. De repente un día aparece una idea que te emociona y que te hace sentir algo que otras ideas no te hacen sentir, y a esa idea luego se le suma otra idea y luego se le suma otra idea, entonces se va engrosando hasta que adquiere un sentido para ti y dices, bueno, ahora lo puedo contar, ¿no? En el caso de Bajo Cero, me apetecía, o sea, tenía como la idea de hacer algo que fuera claustrofóbico y que fuera, y a mí creo que, no sé si decir se me da bien, pero me siento cómodo con el manejo de la tensión. Es decir, ya en los cortos que has mencionado antes, son cortos donde hay pues un manejo de la tensión que es como la base de la narrativa, ¿no?, de esas historias. Entonces Bajo Cero quería que fuera una peli que fuera por esos derroteros. Tenía una idea muy somera hace un montón de tiempo de alguien encerrado en un vehículo, un grupo de gente encerrada en un vehículo. Pero es una idea que tuve a los 20 años y que tampoco no le di mayor, porque tienes muchas ideas, ¿no? No le di mayor importancia. Y entonces cuando vi que cerraban la cárcel Modelo en el año, creo que fue en el 2017, que es una cárcel que a mí me ha estado presente en mi vida porque yo vivía a 5 minutos de la calle Entenza, de la cárcel, y para ir al cole pasaba cada día por delante. Entonces hay imágenes de pequeño que se te quedan grabadas, ¿no? Los presos volviendo de permiso, la familia yendo a visitarlos, lo que ellos se van gritando entre celdas o en el patio que se escuchaba desde la calle. Y entonces me había llamado la atención el mundo carcelario. Aparte, mi madre había sido voluntaria de prisiones, había ido a hacer labor social y clases de teatro dentro de la cárcel a los presos, y también tenía pues como su punto de vista, ¿no?, de eso, de ese universo. Y entonces cuando aparece la noticia del cierre de la Modelo y me informo de cómo se va a hacer los traslados y demás, me informo de cómo son los furgones. Entonces ahí se conectaron esas ideas de decir, ostras, ¿y si algo saliera mal en un traslado de presos y hubiera un asalto y un policía se tuviera que atrincherar con los que son a priori sus enemigos naturales para sobrevivir en una peli nocturna, violenta, que pase casi a tiempo real? Entonces, a raíz de esa idea primera, hablo con Fernando Navarro, el co-guionista, y empezamos a hacer crecer la historia, ¿no?, a buscar quién podrían ser, qué podría haber detrás de eso, y la verdad es que fue un guión que salió muy rápido, o sea, como enseguida lo escribimos en muy poco tiempo, en 2 meses escribimos el guión. Es muy poco tiempo. Sí, hay guiones a veces que te encallas y que puedes estar meses y meses y años, y en este caso era una historia que la vimos muy clara y enseguida encontramos la manera de formularla.
Y una vez tienes el guión, ¿es difícil vender este guión? ¿Es difícil convencer a la gente para que financie una película así? En este caso fue fácil. ¿Te sorprendió esto? Bueno, yo venía también de haber hecho graffiti y entonces era, digamos, que un momento en el que pues tal vez había como una confianza en que yo hiciera algo más, ¿no? Era tu momento, ¿no? Casi. Era un momento dulce, entre comillas, siendo que es un corto y los cortos pues llegan hasta donde llegan, como hemos comentado. Y entonces la premisa de Bajo Cero enseguida llamó la atención, eso es cierto, es decir, la que te he contado, ¿no? De un tipo encerrado con sus opuestos, con sus contrarios, cómo sobrevive en una noche. Entonces enseguida esa premisa generó interés y pudimos, aparte pudimos pues, hacer un guión que también gustó rápido. O sea, la verdad es que fue una peli que el proceso fue muy plácido, todo fue muy rodado en cuanto a desarrollo, sobre todo en el desarrollo y financiación fue bastante bien. El cinematógrafo, que es que a mí me gusta llamar cinematógrafo más que director de fotografía, Isaac Vila, vuelves a trabajar con él. ¿Qué te da este señor? ¿Qué te da? Es un especialista en ayudar a esa tensión. Porque esta es una película meramente nocturna casi. Bueno, en un 80%, sí. Un 80% es de noche. Y iluminar la noche y que no quede demasiado artificial, porque estás buscando esa tensión, que esa tensión genera un conflicto humano. O sea, hay que iluminarlo bien, pero que sea lo menos artificial posible, ¿no? Y eso, sí. Eso es complejo, es difícil. Bueno, es encontrar ese equilibrio, y lo hablábamos mucho con Isaac, de que la noche no parezca falsa, que a veces ves pelis que dices, ostras, ha aparcado aquí la nave de Star Trek, ¿no? en esta carretera o en este bosque, porque está tan iluminado y también pues que tenga lectura y que tenga carácter la imagen y que tenga personalidad. Y yo creo que Isaac hizo un trabajo muy bueno y yo estoy muy contento. Y aparte él, como director de foto, a mí también lo que me aporta es un director de foto que entiende muy bien cómo a mí me gusta trabajar, entiende muy bien la manera en la que yo planifico. Y en ese sentido pues él sabe luchar para que yo consiga tener todo el material que quiero. Entonces aparte nos entendemos porque llevamos haciendo cortos desde el año 2004, 2003 que rodamos el primer corto juntos. Entonces ya a veces con una mirada él ya sabe si un plano me gusta o no me gusta y es muy fácil trabajar juntos. Es un hermano de fatigas casi, ¿no? Sí, me ha ido acompañando, ha ido repitiendo en casi todo lo que he hecho, sí. ¿Y el montaje cómo te lo planteas? Porque es una película muy troceada, o sea, hay mucho montaje. O sea, fue algo encontrar el tono para que no... Porque la tensión es muy difícil de seguir aumentándola cuando es un sitio cerrado y hay poco donde moverse. Bueno, era una película donde la planificación era muy importante, es decir, tener... por momentos podría decirse que es casi un ejercicio de estilo, ¿no? de planificación. Y la verdad es que rodé mucho material, creo que iba con una cobertura muy potente, y porque tenía claro que tenía que encontrar el tono en montaje de la peli. Y de hecho la película se fue montando en paralelo mientras íbamos rodando, es decir, mientras yo estaba rodando el montador ya empezaba a montar, yo lo visitaba cuando acababa la jornada de rodaje y casi al día siguiente teníamos una primera versión de cada escena. Eso también nos ayudó mucho para los actores, porque yo les enseñaba cosas y les enseñaba el tono con el que quería quedarme, el carácter que quería que tuviera la peli. Entonces eso también a ellos les ayudaba a, como si empezaban con un espectro muy amplio, ir reduciendo ese espectro e ir encontrando ese tono, y a los pocos días yo digo que hay una escena que es clave, que es cuando rodamos la escena del cacheo en la cárcel, que para mí es la escena que marca como casi el inicio de verdad de la peli, en cuanto a nivel tono, porque el día que rodamos esa escena y cuando la montamos y demás, sentí, esta es la peli, o sea, lo único que tenemos que hacer a partir de ahora es seguir con esto.
o sea, este es el tono exacto que quiero de actuación, de montaje, de lenguaje de cámara. Evidentemente la película va evolucionando y luego se va por otros derroteros porque así ha de ser y porque ha de progresar y demás. Pero encontrar ese tono que encontramos al montar esa escena, luego ya como que todo el mundo tenía más claro qué película estábamos haciendo, porque la gran dificultad del cine es que el director sabe qué película quiere hacer, pero que para hacerla necesita 50, 60, 70 personas que tienen que ir en la misma dirección, ¿no? Por eso se llama dirigir la profesión de director, ¿no? Tienes que conseguir que vayan que vayan a la misma dirección. Entonces, conseguir eso yo creo que siempre es el gran reto, que los otros entiendan el tono que tú quieres darle y el carácter, ¿no? El alma que le quieres dar a esa historia. Y bueno, el montaje de Antonio Frutos nos ayudó mucho, la verdad. Gran montador. El reparto, ¿cómo empezáis a encajar todas estas piezas? Porque hay de todo, ¿eh? Hay gente joven, hay casi de todas las edades. Es una película muy masculina y muy física. O sea, había que encontrar ese tipo de personas. Además, a nivel de interpretación es muy heterogénea. Hay como muchas fases de cómo es un actor y cómo interpreta. Bueno, el reparto, la verdad es que tuvimos una gran suerte, que fue que en cuanto enseñamos el guión a los actores les gustó. Entonces yo pude tener a las primeras opciones que quería, y eso pues la verdad es que es ser afortunado. Y pues llegué a cada uno de ellos por algo distinto, es decir... ¿Algunos repiten de los cortos? Sí, bueno, hay un cameo que es el de Sebastián Haro, que sale en una primera escena de la comisaría, que salía en mi corto Avatar. Hay Florín, que salía en 72%. Y con los otros no había trabajado. Con Gertrudis había hecho yo de ayudante de dirección cuando tenía 20 años en un corto que él era protagonista. Y lo conocía de eso, pero... ¿Cuál era este corto? Se llamaba Los perros de Pavlov. Ah, vale, sí, de Quique Marín. Sí, correcto. Sí. Y los otros no los conocía directamente, pero por ejemplo, pues a Carra, pues yo recuerdo en los años 90, cuando yo era un chaval, adolescente o preadolescente, de ver Los sin nombre, Tierra, La madre muerta de Bajo Ulloa, películas que me marcaron, la ardilla roja, y de ver a Carre y de joder, qué actor, ¿no? Cómo me gustaría trabajar con él algún día. Luego han pasado, pues de eso han pasado pues 30 años casi, y tenía muchas ganas de trabajar con Carra, y le ofrecí el papel de García, que era un papel muy diferente a lo que él está haciendo y creo que a todo lo que ha hecho. Y enseguida entró a trapo y se convirtió en un colaborador, excelente, porque luchó mucho por la película y demás. Después Callejo, también Luis Callejo, que me aportaba pues ese personaje de Ramis, ¿no? Canalla, callejero, descarado, con carisma, un perdedor con carisma. Y bueno, pues también me encantaba Callejo en todo lo que le había visto y demás, y lo vi claro que lo quería para Ramis. ¿Y qué más? Andrés está muy bien, este personaje con problemas de salud mental. Sí. Es un traslado de presos muy curioso, porque cada personaje podía interpretar una película, hay una historia detrás. Sí, eso intentamos, que tuviera crear esa especie de amalgama, ¿no? De personajes, de abanico, para que no se repitiera el mismo perfil. Y ya he dicho otras veces en alguna entrevista pues que una cárcel es un espejo de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido el furgón era como una especie de miniatura de eso, pero tenía que representar un poco personajes muy distintos, y en ese sentido intentamos construirlos ya desde el vestuario, desde toda la caracterización, el look, y aparte pues el background que le dimos a cada uno de ellos. Yo viendo la película, no sé si te has leído el texto que te envié, la veo como un cruce del policíaco setentero muy estadounidense, muy de todos estos tipos tan buenos, Peckinpah, Carpenter, Clute, toda esta gente,
Clute de Pacula, pero también lo veo, tiene esa rabia contenida, ese rollo carpetobénico español de violencia seca y dura y dolorosa, muy dolorosa. Porque la violencia que hay en la película duele en el alma, ¿eh? O sea, esa idea estaba desde el guión ya, esa idea de tratar la violencia de esa manera, ¿no? Tan dolorosa, es que duele mucho. Cada cosa que ves duele tanto. Es que, claro, yo me pregunto, ¿cómo se puede tratar la violencia si no se trata así? Ya, tiene que doler. Claro. No puede ser gratuita nunca, ¿no? Yo intenté que si algo es violento hay que mostrarlo de forma cruda y hay que transmitir al espectador como si estuvieras ahí delante. A veces el cine edulcora tanto la violencia o la hace espectáculo de la violencia, y yo siempre decía, si tú estás aquí y aquí al lado hay dos que se pegan y le sale sangre de la nariz, a ti se te pone mal cuerpo. Y simplemente un puñetazo, que no es nada. En el cine vemos barbaridades. Entonces yo digo, si retrato eso, quiero que el espectador se sienta así de incómodo, así de perturbado, como si lo estuviera viendo en la realidad. En la realidad tú ves a dos que se pegan, te altera el estado de ánimo, te violenta, te trasbalsa. Entonces quería hacer un tratamiento de la violencia que de alguna manera fuera en esa línea. Y respondiéndote a lo que comentas, todos esos referentes están, y es un honor que los detectes, o que los detecte el espectador. Están, no sé si voluntaria e involuntariamente, es decir, involuntariamente porque son películas que tanto yo como el guionista hemos visto en una etapa de la vida, ¿no? Donde eres una esponja cuando eres niño y preadolescente y demás, que estás ahí chupando cine y te marca profundamente. Y después también por una decisión racional de pensar que esta historia en concreto había que contarla en esa línea y en ese tono. Aunque son referentes muy americanos, en la mayoría, sí que no queríamos... no, y hay gente que dice, es que es una película que no parece española, que parece americana. Yo entiendo que lo dicen por la manera en la que está rodada, planificada, sobre todo, pero yo creo que la película tiene mucho de español, es decir, el carácter de los personajes, las localizaciones, el final de la película. Para mí tenía que sentirse la nacionalidad de la película. O sea, yo quería hacer una película que fuera universal, pero desde lo local. Y creo que la película es universal porque está gustando en muchos lugares del mundo, pero a la vez está muy arraigada a nuestro país, a personajes que todos podemos identificar o que tenemos en el imaginario colectivo, a localizaciones también que están como presentes en el recuerdo de todos. Tiene ese punto atemporal también. Sí. Tiene ese punto de que intentas no localizar ningún lugar. Sí, eso me he dado cuenta que me pasa en casi todo lo que hago. En los cortos también, como que podrían ser, tienen una cosa extraña, como un universo que busco el realismo, pero a la vez es como si es un universo raro dentro de este mundo, por decirlo así. Yo creo que es por la estilización, ¿no?, de la peli, quizás, porque Borao, cuando hizo Furtivos, que para mí es un referente a tu película, decía que la estilización generaba esa universalidad de la película, aunque tú hablases de las disputas de tu pueblo, ¿sabes? Y yo creo que esa forma de filmar, de montar, de editar, de esa luz, sí que genera su universalidad, aunque la historia sea muy local, ¿no? Es posible, es posible. Siempre hay, cuando estás decidiendo el tono de la peli, hay esa discusión interna que tienes contigo mismo de cuánto estilizas la historia y cuánto la pegas a la realidad, o cuán crudo eres. Y bueno, a veces te sale lo que te sale, es decir, que hay algo como muy instintivo en los cineastas que acaba saliendo solo, y que supongo que Bajo Cero es resultado de que ese es un tono en el que yo me siento cómodo y acaba siendo como el tono mío para contar pelis.
la película ha tenido varias fechas de estreno por la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿En qué momento se decide que la mejor opción es ponerla en Netflix para que tenga esa visibilidad que es necesaria en una película de estas características? Pues se decide pocos días antes de que se comunique, en realidad, o sea, cuando salió la noticia. La peli es innegable que era una peli que se tenía que estrenar en salas, estaba anunciado así, se concibió así desde un primer momento. También es cierto que Netflix entró en la película desde el inicio. Netflix fue uno de los socios más importantes y de hecho fue el primero que apostó por Bajo Cero, o sea, fue como la piedra angular para armar el proyecto. Pero bueno, pues el último año pues ya sería repetirme lo que todo el mundo ya sabe. Estamos en la situación que estamos, semana a semana cambian las cosas, Cambia todo. Entonces en ese panorama es muy difícil saber qué va a pasar al cabo de 15 días, de 3 semanas, de un mes, y eso ha perjudicado a muchos negocios, también a la industria del cine. Entonces hubo un momento en el que sentimos que la película tenía que salir, tenía que llegar al público. Yo creo que ha llegado en un buen momento, que es una película que vale la pena lanzarla en otoño-invierno, ¿no? Que era el plan inicial, no esperar más. Y Netflix lo que nos ofrecía y lo que le ofrece a todo el mundo que está dentro de la plataforma es llegar a todo el mundo. Es un estreno masivo en, no sé, 100 y pico países y... Eso no lo ofrecen en Bueno, y sobre todo que es la plataforma que está en más hogares, ¿no? En más casas, entonces eso también es muy tentador como cineasta, el hecho de... Yo hago cine para que lo vea la gente y entonces la opción Netflix es excelente porque te permite llegar a muchísima gente. Sí, es el practicante de Carles Torres también también ha hecho el mismo recorrido que el tuyo. Y claro, donde llegas es que de la otra forma es imposible casi. Sí, hay varios ejemplos anteriores que... Es increíble, ¿no? Todo el potencial público que llegas. Ahora somos un poco Oriol Plan Graffiti, ¿no? Este año pasado. No sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? No lo sabemos, estamos en medio en el ojo del huracán y no sabemos qué pasará en unos meses. Suponemos que todo irá mejor y que se irán restableciendo, ¿no? las antiguas costumbres. Pero la realidad es que la gente sigue necesitando consumir historias. Más que nunca, yo creo. Entonces, que más que nunca. Ahí las plataformas yo creo que, bueno, pues han hecho una labor de abastecer al público de material, ¿no? de alimento audiovisual para escapar, para evadirse, para soñar, para disfrutar y en ese sentido, pues mira, Bajo Cero ha encontrado su camino en ese modelo. El Final Cut de Bajo Cero, la que estamos viendo todos en Netflix, ¿es la película que tú imaginabas? ¿O sí. imaginabais Fernando y tú? Sí, puedo decir que en ese sentido estoy súper satisfecho porque he podido hacer una película con control creativo total. He hecho la película que quería, con el tono que quería y no he recibido ningún tipo de censura en ningún momento. Entonces, para un director y para un artista eso es fantástico. Y estoy muy satisfecho de... Eso para mí ya es un éxito, independientemente de lo que la película luego haga por sí misma y tal, pero que como creador llegar a que esté en pantalla la película que tú soñabas ya es el primer éxito. Y es bastante difícil, pero por suerte, mira, en este caso ha ido muy bien, ha sido como todo muy natural y todos los que formaban parte de la peli entendieron la película que yo quería hacer, el tono y ahí está. O sea, yo defiendo la peli absolutamente. Es que Graffiti, ¿no? Ahora, echando la vista atrás, ha abierto muchas más ventanas de las que imaginabas, ¿no? ¿Qué quieres decir? Porque me ha permitido... Sí, y esperemos que Bajo Cero abra otras ventanas, o sea... Estamos en otro... Sí, yo siempre digo que una peli te tiene que llevar a la siguiente. Ese es el gran éxito de una película, que te permita hacer la siguiente peli y seguir contando historias. Para mí eso sí, y Graffiti, pues yo es uno de los trabajos que estoy más satisfecho, le tengo un cariño especial ya
porque es el primer corto que yo produzco aparte de dirigir, por la dificultad que tuvo ir a rodar a Chernóbil. Eso es para hacer una película en sí misma. Sí, fue una buena liada. O sea, te van los retos, porque sí. Voy a ir a 5.000 kilómetros, ¿no? Casi, o más. Sí, es que me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho enfrentarme como a situaciones que no me he enfrentado antes y que cada corto, cada peli me coloque en un escenario, digamos que nuevo y un escenario complicado, porque cuando estás haciendo algo así que es más difícil, o que es difícil porque las condiciones de producción, por la dificultad de lo que tienes que rodar, también se crea una energía muy fuerte en el set de rodaje, porque todo el mundo entiende que o dan todo o nos hundimos o no va a salir bien. Entonces, el conseguir esa tensión por parte de todo el mundo, de decir, bueno, es que aquí o remamos o esto se hunde, para mí como director me motiva mucho, me gusta. Sacas lo mejor, en realidad sacas lo mejor del equipo cuando pones el listón alto en términos de dificultad de rodaje, creo. Tú que estamos en una escuela de cine donde trabajas, ¿qué le dices a tus alumnos que quieren dirigir películas? ¿Te reconoces en ellos? Sí, claro. Hombre, antes que fraile he sido monaguillo, entonces me reconozco en muchas cosas. Y les digo, pues, una cosa que me dijo un director a mí hace años, que es, si alguien como yo lo ha conseguido, tú también puedes conseguirlo. Es una cuestión es una profesión difícil ser director de cine, y es una profesión que creo que hay que invertir varios años de tu vida en la formación y en la práctica para poder decir soy director de cine. Pero igual que es difícil ser juez o ser cirujano o ser pianista, ¿cuántos años necesitas para ser juez? Necesitas bastantes años de formación y de práctica, ¿no? Y en ese sentido, pues yo tengo alumnos que normalmente son jóvenes y pues sí que intento transmitirles la pasión, sobre todo, o sea, aparte de los conocimientos, la pasión con la que yo vivo esta profesión y que no desfallezcan, que lo sigan intentando. Ahora, para terminar, Luis, me gustaría que me dijeras si hay alguna película, algún autor o uno de tantos, porque seguro que tienes muchos, que cambió tu mirada de espectador cuando eras un chaval, cuando viste que el cine podía ser otra cosa, aparte de entretener. Claro, yo conecto con un tipo de cine vivo, o sea, yo soy del 78, entonces en mi infancia pues chupo todas estas películas, ¿no?, de la época dorada de Lucas, Spielberg, ¿no?, de los años 80, CMX, ¿no?, este cine tan disfrutable y demás. Sí que hay una película que veo de niño que me fascina, que es La ventana indiscreta de Hitchcock. Y que me abre como a empezar a investigar y descubrir más en el cine clásico. Y Hitchcock es uno de los directores que más interés, con más interés seguí en la infancia. Pero después ha habido otros. O sea, es que en cada etapa de tu vida van pasando cosas y vas descubriendo, porque luego descubrí a David Lynch, por ejemplo, Terciopelo azul. Que para mí es una de mis pelis de mi vida, ¿no? Y bueno, son directores muy diferentes, ¿no? Hitchcock, Lynch, Spielberg. Solo el arranque de Blue Velvet, Terciopelo azul, ya podría ser un corto maravilloso. Bueno, yo creo que es una de las mejores secuencias iniciales de la historia del cine, la del arranque de Terciopelo azul. ¿Y una de las últimas películas que te haya emocionado mucho? Mucho. Porque ya has dicho, hostia, esta se la recomiendo a mis colegas, ¿no? O serie, por ejemplo. Mira, película me gustó bastante la de esta que se llama Uncut Gems, la de los Safdie Brothers, que de hecho está en Netflix, es un original, creo. Sí. Y ya me había gustado la película anterior de ellos. ¿Quién me recomienda esta película? Está bien, ¿eh? La voy a tener que ver. Está muy bien, te va a poner histérico porque te consigue transmitirte en ciertos momentos un frenetismo y una angustia y está muy bien. Me parece una peli interesante y unos cineastas a seguir la pista sin duda. Y
Y mira, series, la última que he visto es 30 monedas, de Alex de la Iglesia, vale. que también es un director que me gusta y que admiro, porque ya cuando era yo adolescente y veo El Día de la Bestia, ¿no? En su momento, en los 90, digo, joder, o sea, qué descaro, ¿no? ¿Cómo alguien en España hace esto y se atreve a hacer esto y con tanta personalidad y tal? Y también fue de esos directores, ¿no? Que dices, joder, pues igual hay que atreverse, ¿no? Y me atrevo. O sea que, mira, estas son de las últimas cosas que he visto así que me han interesado, sí. Pues Lluís, un placer hablar contigo, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Que volvamos a vernos en tus próximos trabajos y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues estupendo, será un placer encontrarnos de nuevo. Gracias.